Iniciamos entonces la clase de hoy. En esta clase vamos a abordar en detalle el cálculo de los elementos de una instalación solar térmica, continuando un poco lo que habíamos hecho en las sesiones anteriores, en las que habíamos calculado el número de colectores solares que ustedes deberían considerar para la implementación de un proyecto. ¿Bien? Pero recuerden que la instalación de un sistema solar térmico no solo pasa por saber cuántos colectores se van a montar en una instalación, sino que también tiene que ver con diseño de la bomba, del estanque de expansión, bueno, todos los elementos y componentes, el diámetro de las cañerías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para este ejemplo que yo voy a desarrollar el día de hoy, si ustedes se fijan, vamos a tener este cuadro resumen. Este cuadro resumen sale de la planilla de sistemas solares térmicos que ustedes ya conocen, la planilla de cálculo térmico, que es una planilla que ustedes tienen a disposición y la que han estado usando para poder hacer el dimensionamiento. A ver, Charles, déjame ver, déjame ver si pongo pantalla completa. No es que si pongo la pantalla completa pierdo. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, chicos? Vamos a tener este sistema solar térmico. Es un sistema solar térmico que, como ustedes pudieron ver, necesito o se requiere la instalación de dos colectores. Bien, ok, entonces estos dos colectores los vamos a conectar en paralelo. Ustedes me dirán, profesor, que yo estoy trabajando con 10 colectores, estoy trabajando con 5. Bueno, da lo mismo, porque la metodología que estamos viendo acá es una metodología que va a ser útil para cualquier tipo de dimensionamiento de una instalación solar térmica en términos de los otros componentes. Bien, entonces, si ustedes pueden, como pueden ver, van a tener que, aquí está el diagrama. Este diagrama que yo les estoy mostrando acá, perdón, ese diagrama es el diagrama de conexionado de los colectores solares. Tenemos entonces colector 1, colector 2. Estos colectores, si ustedes se fijan, están conectados en paralelo, ¿ya? Y fíjate que tengo una tubería que es la tubería principal, ¿cierto? Tengo la tubería principal y tengo estas tuberías que son las tuberías ramificadas. Yo les recuerdo que siempre habíamos dicho que cuando tengo colectores en paralelo, yo tengo que multiplicar el caudal de esos colectores, ¿ok? Porque cada colector debería funcionar con un caudal recomendado. Esto es, si es que yo hago el monito y voy a irme a dibujarla. Si ustedes se fijan, tengo un colector acá, tengo otro colector, entonces yo voy a utilizar aquí el retorno invertido, y acá, si ustedes se fijan, voy a tener la salida a un colector y la salida al otro colector. Y finalmente, ¿cierto? Aquí voy a estar recogiendo básicamente el fluido caloportador que ya va a estar caliente. Entonces, quiero que ustedes noten que existe una diferencia entre esa cañería, desde ahí, eso que va hacia allá, y existe una diferencia entre esta cañería, que es la cañería que llega hasta este punto. Porque si ustedes se fijan, y si tengo estos colectores que tienen un caudal recomendado, por ejemplo, de, no sé, 2,5 litros por minuto de caudal recomendado, Q, igual a 2,5 litros por minuto, ustedes van a poder saber que si cada uno de estos colectores necesita ese caudal, yo aquí voy a tener que tener un caudal de 5 litros por minuto. ¿Por qué? Porque de estos 5 litros por minuto, 2,5 se van a ir a ese colector y 2,5 se van a ir a ese otro colector. Bien, entonces aquí vamos a hablar de esta cañería que lleva los 5 litros por minuto como la cañería principal. Y estas cañerías, que son las que derivan ese caudal, el 50% del caudal, van a ser lo que llamamos las cañerías ramificadas, ¿ok? Ramificadas. Eso es para que ustedes entiendan como la nomenclatura. Ahora, recuerden que cuando estamos haciendo conexionado en serie, el conexionado en serie lo que hace no es duplicar el caudal, porque el caudal, si este colector, por ejemplo, tuviera 2,5 o 2,4 litros por minuto, se entiende que aquí lo que va a salir también son 2,4 litros por minuto. ¿Bien? ¿Sí? Y no 4,8. Eso es súper importante que lo entiendan, chicos. Acá, como tengo dos colectores en paralelo, tengo que ser capaz de meter, ¿cierto?, el mismo caudal a los dos, por lo tanto aquí tengo que llevar dos veces el caudal. Pero cuando los colectores están en serie, el caudal es uno. ¿Ya? Y el caudal es único, que va a ser el mismo caudal que pasa por todos los colectores. Entonces, dejando eso claro, lo que voy a partir haciendo es calcular las pérdidas de carga que se dan en el circuito o en el conjunto de colectores. Y eso, como ustedes pueden ver, voy a compartirles la pantalla para que vean la fórmula. ¿Ok? Como ustedes pueden ver acá. Fabián, dime.
Profe, ¿usted podría explicar cómo funciona también la recirculación del fluido en un sistema mixto? ¿A qué te refieres un sistema? Ah, tú me dices, por ejemplo, si tengo conexiones en serie paralelo, en el mismo Correcto. sistema. Ah, perfecto, no hay Sí. ningún problema. Yo, de hecho, a un alumno le respondí hoy día y le dije, utiliza el método de los colectores equivalentes. Profe, ¿cuál es el método de los colectores equivalentes? No, no existe, pero es el mismo que usamos, por ejemplo, o que ustedes utilizan cuando piensan en resistencias equivalentes o en ese tipo de cosas, cuando hacen cálculos, por ejemplo, de mallas de Kirchhoff y eso. Bien, entonces, lo que dice Fabián es lo siguiente. Profesor, imagínense que tengo, de hecho, don Samuel hoy día me estaba preguntando, ¿cierto? Yo le di como esa instrucción. Si ustedes se fijan, tenemos, por ejemplo, aquí 6 colectores. Estos colectores están conectados en sí en serie, ¿cierto? En serie. Y estos a su vez van a estar conectados en paralelo. ¿Me están entendiendo el dibujo, verdad? Están conectados en paralelo, por lo tanto aquí voy a tener la salida, y esas salidas, como ustedes bien saben, ¿cierto? Van a ser evacuadas acá. ¿Sí? Esa es la dirección de circulación del fluido. Entonces, ¿cómo determinamos los caudales? Aquí es importante, imaginémonos siempre que el Q, en este caso el caudal va a ser 2,5 litros por minuto, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuál es el caudal que debería pasar acá? 2,5. ¿Cuál es el que debería pasar acá? 2,5 es el mismo, por lo tanto, estos dos colectores podrían perfectamente formar un colector equivalente con un caudal de 2,5 litros por minuto, porque el caudal es el mismo. ¿Ok? Y acá en el segundo caso tengo exactamente lo mismo, porque aquí en estos dos colectores voy a tener un caudal de 2,5 litros por minuto, y acá también. Entonces, Fabián, esto sería lo mismo que yo hiciera lo siguiente. Sería tener un solo colector, ¿cierto? Con 2,5 litros por minuto, porque para efectos del caudal, ¿cierto? No para efectos de pérdida de carga, ojo, solamente para determinar el caudal. Entonces, ¿cuánto caudal debería meterle a estos tres colectores? Principalmente el caudal que va en esta tubería principal, Fabián, va a ser, ¿cuánto? 2,5 por 3. 2,5 litros por minuto por 3 porque son 3 colectores a los que tengo que meterle ese caudal. ¿Se entiende? Sí, queda más o menos claro este ejemplo de una interacción mixta. ¿Fabián? Sí, Perfecto, profe. Jorge. Ok. Entonces es eso, ustedes traten de no irse complicando, chicos. ¿Ya? Por ejemplo, si fuese al revés, si tuviera eh, colectores, por ejemplo, en paralelo, ¿cierto? Los colectores no, no, Brandon, no, está totalmente fuera del litro. ¿Y qué ya me dijiste? A ver. De 19,59 litros por minuto, no. Heat pipe, no. Es demasiado caudal, Brandon, no me suena para nada eso. ¿Ok? Si tuviera, por ejemplo, Fabián, aquí estos colectores en paralelo, ¿cierto? Tú sabes, y si cada uno tuviera 2,5 litros por minuto, 2,5 litros por minuto, tú sabes que aquí el caudal de los dos colectores juntos va a ser de 5 litros por minuto. Bien, por lo tanto, si yo tuviera 3 de estos conectados en serie, ¿cierto? Si están estos en paralelo, que es el ejemplo como inverso al que hice recién, y estos los conectar en serie, es decir, desde aquí me voy a este y desde aquí me voy a ese, así estarían conectados en serie. Yo lo que tendría sería básicamente lo siguiente. Si hago como los sistemas equivalentes que yo les había comentado, esto es lo mismo que tener 3 sistemas en serie, 3 sistemas en serie de 5 litros por minuto cada uno. De 5 litros por minuto. No sé si queda más o menos clara la idea. Ahí les demostré entonces cómo hacer el cálculo del caudal requerido para los colectores que están conectados en serie y en paralelo. ¿Bien? Ok. Entonces voy a continuar compartiendo la pantalla. Tenemos entonces el dibujo que ustedes pueden ver actualmente, ¿sí? Y van a darse cuenta, acá ustedes pueden ver la fórmula para el cálculo de la pérdida de carga en el conjunto de colectores, ¿ya? El fabricante en este caso nos dice que cada uno de estos colectores tiene 275 milímetros columna de agua con el caudal recomendado. Las pérdidas de carga se van modificando dependiendo del caudal, obviamente, que usted utilice. Por eso, cuando usted utiliza el caudal recomendado, debería usted tener esa información, o sea, las pérdidas de carga asociadas a ese caudal. Muy bien. Ahora, profesor, ¿de dónde salen los valores, por ejemplo, de las pérdidas de carga o bien el caudal recomendado? Yo por eso aquí preparé
Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá tengo un test report de un ensayo realizado en un colector solar, y ustedes pueden ver perfectamente que en esta ficha, que es una ficha de ensayo, que se hace en un laboratorio, en base a la norma EN 12975, que por aquí debería estar, bueno, o ISO 9806, que es básicamente lo que reemplaza aquí a la EN 12975. ¿Bien? Pero es básicamente lo mismo, no hay mayor problema con eso. Entonces, chicos, si ustedes van leyendo acá toda la información, cada uno de esos colectores debería tener, obviamente si son colectores de una calidad relativamente decente, deberían tener una ficha de este estilo. Estas fichas ustedes se las pueden pedir a los fabricantes o a los vendedores, no hay ningún problema, o las pueden buscar en internet, pero muchas veces cuando no están disponibles en internet, ustedes lo que tienen que hacer es pedírsela directamente al fabricante. Entonces vamos a buscar acá el cuadro que debería decir flow rate. Yo, como les dije, estoy medio pipi, yo ya estoy más viejito, pero por algún lado debería decir flow rate. Si me ayudan, por favor, ahí está. Si ustedes se fijan, aquí está el flow rate for testing, ¿cierto? Para o considerando el área gruesa. ¿Ok? Ah, perfecto. Acá ustedes pueden ver el fluido. Aquí pueden ver, si ustedes se fijan, flow rate for testing. Y acá, dentro de esto, van a darse cuenta que ese es el caudal recomendado, ¿cierto? Para este colector. ¿Y cuál es el caudal recomendado cuando se utiliza agua? En este caso, porque se utiliza agua, aquí está, water, ¿cierto? Es de 0,02 kilogramos partido por segundo por cada metro cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Traten de memorizar esto que les estoy mostrando, ¿ah? Porque voy a poner la pizarra ahora. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener entonces que el caudal recomendado de este colector que yo les mostré es de 0,020 kilogramos partido por segundo, multiplicado por kilogramos por segundo multiplicado por metro cuadrado. ¿Ok? Aquí por metro cuadrado. Ahora, este fluido, o sea, este colector dice, o este caudal recomendado dice, considerando, ¿cierto?, el área gruesa, y el área gruesa de este colector, si me voy más arriba en la ficha, es de, ¿cuánto debería ser? ¿Qué modelo es el? Por el área gruesa, en este caso, por ejemplo, va a ser 2,02 metros, entonces, multiplicado por 2,02 metros cuadrados, ¿cierto? Y Q va a ser igual, entonces si ustedes hacen esa multiplicación, voy a sacar inmediatamente mi calculadora. Ayúdenme por favor con esa multiplicación. Me va a dar, ¿cuál valor, Brandon? 0,020 multiplicado por, ya se los muestro, por 2,02. Y esto va a ser igual, si ustedes se fijan y hacen ese cálculo, 0,04. 0,04, ¿qué cosa? En este caso, kilogramos por segundo. ¿Ok? 0,04 kilogramos por segundo. Ahora, si consideramos que el volumen es agua, vamos a saber que la densidad del agua es ¿cuánto? ¿Cuánto es la densidad del agua? Si lo dividimos entonces por la densidad del agua, que es 1 kilogramo partido por litro, ¿sí? Se me van a ir los kilogramos, ¿no? Y me va a quedar el litro arriba, se me van a ir estos kilogramos, por lo tanto, ¿cuánto es 0,04 dividido en 1? 1, o sea, 0,04. 0,04, y ahí ustedes se fijan, voy a tener entonces litros por segundo. ¿Ok? Ahora, sí, no, pero a ver, Brandon, después voy a hacer la corrección de la mezcla. Después hago la corrección del caudal considerando, síganme por favor, chicos, para que cuando ustedes tengan que trabajar con sus colectores, puedan repetir los pasos que yo estoy haciendo. ¿Ok? No traten de adelantarse porque la mezcla anticongelante la voy a corregir después. Eso está considerado hacer. Aquí estoy solamente demostrándoles cómo ustedes pueden obtener estos valores. ¿Ok? Bien, entonces yo sé que, si ustedes se fijan, en un minuto voy a tener acá, tengo, perdón, 60 segundos, tengo en un minuto, ¿o no?
¿Sí? Por lo tanto, se me va el segundo con el segundo y me va a quedar que el caudal recomendado para agua, considera usando agua en este colector, va a ser 0,04 por 60 y 0,04 por 60, esto me da 2,42, 2,42. 2,42 litros por minuto. Si ustedes se fijan, chicos, los valores de caudal recomendado en litros por minuto son valores que deberían andar como por esos números. ¿Ok? ¿Sí? Por esos números. Charles, a ver, acabo de decir que la mezcla la voy a corregir después. Lo que estoy enseñándoles, queridos amigos, es que ustedes puedan, en base a los datos que están en esta ficha, yo estoy enseñándoles, chicos, cosas reales. ¿Se entiende? Entonces acá, ustedes se fijan, yo lo que di es que el caudal recomendado para este colector era 0,020, ahí está, kilogramos partido por segundo por cada metro cuadrado, ¿ok? Pero fíjense que esto es considerando el área gruesa, por lo tanto yo multiplico aquí por los metros cuadrados que tengo de colector, ¿cierto? Para poder sacar esa unidad que está ahí. ¿Por qué, si ustedes se fijan, meten o entregan el caudal considerando o lo dejan en función de los metros cuadrados de colector? Porque fíjate que esta familia de colectores tengo todos estos, y todos estos tienen áreas distintas, por ende el caudal va a depender del área que tenga el colector. ¿Y de dónde saqué el 2,2? De acá. Yo consideré que el colector que estaba usando era el Evo 20, ya, y el Evo 20 tiene un gross area, ¿cierto?, de 2,2 metros cuadrados. Por lo tanto, por eso multipliqué este caudal de 0,02 kilogramos partido por segundo, lo multipliqué por los metros cuadrados, que son en este caso 2,2, y eso me da 0,04. No sé si más o menos ahí se entiende o se logra dimensionar qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo esto, amigos míos? Lo estoy haciendo porque yo acá en la lámina, aquí, perdón, acá yo les di directamente cuál es el caudal, o les voy a dar todos los antecedentes del colector. Yo aquí les di, por ejemplo, las pérdidas de carga, les di el caudal recomendado, les di el contenido de fluido, les di el rendimiento, pero la idea es que cuando ustedes trabajen con sus colectores, no van a tener la información que yo les dé. Entonces tienen que ustedes ser capaces de identificar cuál es el dato que ustedes necesitan. ¿Se entendió entonces cómo llegar, por ejemplo, de esta ficha que les acabo de mostrar al caudal recomendado? ¿Sí? ¿Dedito para arriba? Sí, profe, se dio por entendido. Perfecto. Don Andrés, ¿qué pasó, don Andrés? No. Generalmente, Fabián, sí los van a entregar como en esas medidas, en esas unidades, ¿ya? Ahora, hay que estar preparado para todo. Así que, y por eso es importante, chicos, que cuando uno entiende lo que está haciendo, ¿sí? Da lo mismo en qué unidades te lo pongan, ¿ya? Cuando uno entiende y sabe lo que está, o qué está calculando, obviamente usted se puede adaptar a todo eso. Espérate, que Romina había levantado la mano antes que Fabián. Romina, cuéntame. No, pasó a llevar. Don Andrés, ¿quedó claro o no? Ah, era por el área, perfecto. Profe, si mi colector, es que tu colector debería darte siempre esos datos, Jairo, ¿ya? Es como que tú, no sé, pues quieras comprar un auto y no sepas a qué velocidad anda el auto, que es un dato elemental, ¿me cachai? Eh, pero ¿con cuál unidad? ¿Con el kilogramo partido por centímetro metro cuadrado, Andrés? ¿Con eso? ¿Andrés? Ah, perfecto, ok. Pero es básicamente eso, si tú te fijas, kilogramos por segundo. Kilogramos por segundo es una unidad de caudal, pero de caudal entre comillas como másico, digamos, no por volumen. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, lo que hago es multiplicar estos metros cuadrados que están abajo por los metros cuadrados del área del colector, el área gruesa, porque aquí te dice que es el gross area, ¿cierto? Entonces me va a quedar kilogramos por segundo. Ya, entonces, ¿cómo paso de kilogramos por segundo a litros por segundo? Multiplicando, en este caso, por la densidad, o dividiendo por la densidad. ¿Densidad de qué fluido, profesor? Del agua. ¿Y cuál es la densidad del agua? 1 kilogramo por litro. Entonces, ahí yo lo que logro obtener
son justamente los litros por segundo. Y después lo que hice para tener como el orden de magnitud, cambié de litros por segundo a litros por minuto. Sí, ahora, de aquí salen los datos de caudal. Por ejemplo, las pérdidas de carga. Si ustedes se van a las fichas técnicas de sus colectores, es normal que les den, por ejemplo, fíjate acá, pérdida de carga aquí, pérdida nominal de carga, 240 milibar. ¿Ok? Entonces, ese tipo de datos están justamente entregados en las fichas técnicas, amigos míos. ¿Ya? Lo que quiero es mostrarles aquí para que ustedes sepan de dónde se obtienen esos valores. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Estamos medio atrasados, pero no hay problema. Acá. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es calcular las pérdidas de carga para el conjunto de colectores. En este caso tenía dos colectores que ustedes ven acá. ¿Y cómo se calcula esa pérdida de carga? Esa pérdida de carga se calcula, ¿cierto? El delta PT. Esta. Las pérdidas de carga, el conjunto del grupo de colectores, va a estar dada por las pérdidas de carga de un colector multiplicado por el número de colectores multiplicado por el número de colectores más 1, partido por 4. Esa es la fórmula. Por lo tanto, si yo aplico esta fórmula, voy a tener lo siguiente, que el delta PT va a ser igual al delta P, que es la pérdida de carga de un colector, por el número de colectores por n más 1, y todo esto partido por 4. Ahí. Por ende, tengo que el delta PT va a ser igual, ¿cierto?, a 275 milímetros columna de agua, 275 milímetros columna de agua, multiplicado por ¿cuántos colectores son? 2, y esto multiplicado por 1, 2 más 1, 3, perfecto, y todo esto partido por 4. Por lo tanto, el delta PT, en este caso, me va a dar, ¿me pueden ayudar por favor con esa multiplicación? Leoncitos, leoncitas. 412,5, gracias don Andrés, a la hora que usted no viene hoy día, estoy todavía esperando 412,5 milímetros columna de agua. Perfecto. Entonces, estas son las pérdidas de carga en el campo de colectores, en el grupo de colectores. ¿Bien? Ok, ese valor, por favor, sí, en algunas fichas aparecen las pérdidas de carga, en ese ensayo también a veces aparecen, pero en el caso multitud random que no encuentres esos datos, lo que tienes que hacer es pedírselos al vendedor o bien al proveedor, en este caso. ¿Ya? Esos datos existen, esos datos son los que no, en esta que mostré, no, aquí no estaban las pérdidas de carga. Aquí no estaban, no aparecían en esta, por ende, o tienes que buscar el test completo, porque este es un resumen, o bien lo que tendrías que hacer es pedírsela directamente al proveedor. Ahora, como te digo, esos datos es como cuando yo llamo al que me vende el auto y me digo, oye, ¿cuál es la velocidad que anda el auto? Obviamente me lo va a decir porque es un dato obvio, ¿ya? Y en las fichas salen en Pascal o bar. No sé si es pregunta o no, Juan, pero generalmente salen en Pascal o la verdad es que ni me acuerdo, compadre, o en milibar. Están generalmente, no es pregunta, perdona, no le voy a responder nunca más las no preguntas. Ok. Entonces, una vez que ya hice el cálculo de los, aquí está el 412,5, así que por favor, si me van a hacer no preguntas, no pidan que yo dé respuesta. Turum. Bien, aquí están entonces los 412,5, de ahí sale estos valores que yo estoy haciendo. Ahora, es importante, o es muy importante lo que dice aquí mi querido Lion, es si los colectores se ponen en serie, usted considera que la pérdida de carga de un colector, ¿cierto? O la pérdida de carga del conjunto de colectores que van a estar en serie, va a ser, ¿cierto?, la multiplicación de la pérdida de carga de un colector por el número de colectores que haya. ¿Me sigue? ¿Me entiende? ¿Sí? Perfecto, eso es súper importante, ¿eh? La forma, chicos, de hacer justamente, claro, sin mayor fórmula, Andrés, porque eso es justamente lo que pasa en un campo de captación. Pero déjame que aquí tengo una pregunta de Samuel. Solo los que están en serie, las conexiones. Ya, por ejemplo, a ver, voy a hacer un ejemplo mixto de pérdidas de carga en un campo de colectores. Imaginémonos que tengo lo siguiente. Voy a dividir la pizarra. Ok.
tengo, por ejemplo, esta situación. Que era básicamente lo que había hecho anteriormente. Voy a hacer menos colectores porque la verdad es lo mismo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tengo este colector que está en serie, aquí está en serie con ese, y acá voy a hacer el conexionado en paralelo. Ahí, ¿cierto? Ahí está el conexionado en paralelo, y acá voy a tener entonces la salida de los colectores hacia el retorno. Bien, así. Entonces, ¿qué tengo acá, mi querido León, mi querida Leona? Aquí lo que tengo son dos colectores en serie. Por ende, si cada colector aquí tuviera 275 milímetros columna de agua, ¿cierto?, de pérdidas de carga, ustedes saben que la pérdida de carga aquí va a ser, ¿cuánto va a ser? 275 milímetros columna de agua por 2, porque son dos colectores. ¿Bien? ¿Sí? Y acá, por ende, voy a tener también 275 milímetros columna de agua por 2. Por lo tanto, ¿cuánto me da eso, don Ricardo, ya que usted está ahí con su calculadora científica? Comprada ahí en esa que había elegido con la patita, ¿no? 550 1100. Estos son 550, ¿cierto? 550 milímetros columna de agua y 550 milímetros columna de agua. Quiero acá. Ya, don Andrés, ahí usted cometió un error. ¿Ya? Y eso es lo que, ese error, en realidad estaba galleteado el error. Yo le dije a Andrés que escribiera eso justamente para retarlo al frente de todos. Claramente no, hombre. ¿Ah? Porque si tú te fijas, si yo hiciera, por ejemplo, como colectores equivalentes o el circuito equivalente, yo lo que tendría es exactamente lo mismo que en la figura que ustedes vieron en el PowerPoint. Y es básicamente esto, chicos. Ahí. ¿Sí? Ahí. Ahí. Esto es lo que ustedes vieron en el PowerPoint, ¿cierto? En el PDF que yo les estoy proyectando. La diferencia es que las pérdidas de carga ahora ya no van a ser 275, van a ser 550 milímetros columna de agua. 550 milímetros columna de agua. Por lo tanto, las pérdidas de carga de estos dos colectores que ahora están en paralelo, porque estos están en paralelo con esto, va a ser el delta PT, va a estar dado por, ¿qué cosa? 550 multiplicado por 2, multiplicado por 3 y partido por 4. ¿Me entiendes ahora, Fabián, o no? ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, las pérdidas de carga, claro, no son 1100, son 825 milímetros columna de agua. Trata de revisar nuevamente el video. No, pero como magia. Oiga, si aquí no hay truco, aquí no está el mago enmascarado, hombre. ¿Ah? Aquí lo que hice, fíjate, Fabián, lo que yo te acabo de decir es lo siguiente. Lo que te acaba de decir, cuando los colectores están en serie, la pérdida de carga se suma. Por lo tanto, cuando estos dos están en serie, ¿qué es lo que decía el texto del PowerPoint? Lo que te acabo de leer. Si tengo estos dos colectores en serie, la pérdida de carga total va a ser la pérdida de carga de uno más la del otro. ¿Cierto? Por lo tanto, yo sé que todo estos dos colectores, buenas tardes Roberto, todos estos colectores que están conectados en serie van a tener una pérdida de carga de 550 milímetros columna de agua. Pero, como están entre sí en paralelo, yo no puedo sumar estas pérdidas de carga, sino que tengo que usar la fórmula que desarrollé al principio. ¿Ok? Y eso es básicamente el resumen, Fabián. Si te queda alguna duda, revisa nuevamente después el video, y si aún tienes dudas, me mandas un mensaje por interno y te lo respondo sin problema. ¿Bien? Estoy, como ustedes se fijan, tratando de ser lo más detallado posible en los cálculos, lo más realista también posible, para que este video les quede como material de estudio. Ya es importante, chicos, que revisen este material. Hacer este trabajo es súper, súper importante. ¿Okay? No hay de qué fallar. Bien, una vez que ya hice esto, voy a hacer el dimensionamiento del acumulador. Si ustedes se fijan, el dimensionamiento del acumulador, nosotros generalmente consideramos 70 litros por cada metro cuadrado de captación, ¿cierto? Por lo tanto, yo sé que en este caso, mi colector solar, yo les había dado el área de apertura. Dame un segundito, déjame compartir aquí la pizarra en blanco. Nosotros sabemos que para el cálculo de los acumuladores, uno de los criterios de inicio es considerar 70 litros por cada metro cuadrado de superficie de captación. Por lo tanto, si tengo un área de apertura, siempre consideramos para estos efectos el área de apertura, que son 4 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque son dos colectores, que eso lo dijo el ejemplo, el ejercicio, dos colectores de 2 metros cuadrados cada uno, por lo tanto me da un área de apertura de 4 metros cuadrados. Entonces, ¿qué hago acá? El volumen de acumulación va a ser entonces 70 litros
¿cierto? 70 litros, y esto lo multiplico obviamente por 70 litros por cada metro cuadrado, y lo multiplico por el número de metros cuadrados que tengo. Entonces, ustedes se fijan, se me dan los metros cuadrados, y el volumen va a ser 7 por 4, 28, 280 litros, que son los que yo debería considerar de acumulación. Recuerde que siempre la relación que usted tiene de el volumen de acumulación por el área de captación tiene que ser un valor comprendido entre 180 y 40. Bien, por lo tanto, si yo hago esta división, me va a quedar, obviamente, que, ¿cuánto es ese valor? 70 dividido en, o sea, 280, esto me quedaría 280 partido por el área, y en este caso el área va a ser 4, y esto va a ser obviamente 70. ¿Sí? O sea que es un valor que está más o menos entre medio de esos dos valores. ¿Queda alguna duda respecto a la selección del fluido, o sea, perdón, del tanque de acumulación, del volumen de acumulación? Ahora, es importante considerar que no, lo más probable es que no existan estanques de acumulación, ¿cierto?, de 280 litros, por lo tanto yo tenga que asumir la compra de un estanque de 300 litros. ¿Bien? ¿Sí? Ok. En este caso, ¿qué otra cosa? En este caso, claro, tú lo que harías acá realmente, Fabián, claro, sería eso, pues tú la relación que estarías haciendo sería que el volumen partido por el área, es decir, 300 litros partido por el área, que son 4 metros cuadrados, debería dar una relación entre 180, ¿cierto? Y 40. Ya eso es como para ser más exacto y ver cuál es la relación que tú tienes entre el almacenamiento o la acumulación, considerando el área de captación. ¿Por qué y de dónde sale esto? Esto sale principalmente de la cantidad o la cantidad recomendable, ¿cierto?, de acumulación que debería considerarse por cada metro cuadrado de captación que usted tiene. ¿Ya? Ojo, siempre recordando que el área de captación, que es la útil, es el área de apertura, no es ni el área del absorbedor ni el área gruesa. Mucho cuidado con eso. El área de captación, a ver, lo que tú tienes que hacer para el área de captación, Fabián, es re sencillo, ¿no? O sea, si tú tienes por un colector que tiene una área de apertura de 2,5, por decirte, no tienen tantas, no voy a hacer un valor más real, 1,89, y tienes 10 colectores, ¿cuánto vas a tener? Vas a tener 18,9 metros cuadrados. Es multiplicar el área de apertura unitaria, ¿cierto?, por el número de colectores que tú tengas. ¿Y de dónde sale ese valor? Sale de la ficha técnica, obviamente, de los colectores. Por ejemplo, acá tengo uno, si ustedes se fijan, superficie de absorción, la superficie de apertura. Aquí tengo el área de apertura, ustedes se fijan, en este caso es 1,86. Si tuviera dos colectores de 1,86, al final tendría 1,86 por 2, pues ese sería mi área total de captación. ¿Bien? Ok, avanzamos entonces. Ya tengo entonces el diseño del acumulador. Jairo, cuéntame. No he hecho nada todavía en esta claro. Ahora, la relación es como bien directa, la relación entre microbar, milibar y milímetros columna de agua. Así que búscate un conversor y haz la conversión, ¿ok? Pero es como bien directa. Andrés, no caché tu comentario. Cuéntame, porfa, en qué te ayudo. Sí, pues 1,86 por 2. En el caso que es lo mismo, ¿o no? Ok, bien. Otra cosa importante es que tenemos que hacer la selección del intercambiador de calor. Ya hemos visto en extenso las formas de dimensionar intercambiadores de calor. Eso ya lo hicimos en las clases, hicimos actividades las semanas anteriores donde ustedes pudieron hacer esos cálculos, así que no me voy a detener tanto en recuperar o en recordar todos esos contenidos, pero sí es importante que nosotros verifiquemos que se están dando las condiciones, obviamente, de diseño. Antes de eso, déjame, Sebastián me dice, ¿por qué utiliza 4 metros cuadrados? Son 70 litros por metro cuadrado, y por cada metro cuadrado de colector. Ya, pues, y 7 por 4, ¿cuánto es? 70 por 4 metros cuadrados, 280, pues. Los colectores que tengo acá,
son 70 litros por metro cuadrado por 4 metros cuadrados. Te recuerdo que los colectores que estoy usando acá son colectores que tienen 2 metros cuadrados de área de apertura. 2 metros cuadrados. De ahí sale ese valor. ¿Sí, Sebastián? Y como son 2, por eso te queda 4. ¿Bien? Súper. Ok, sigamos avanzando, que nos queda la contienda es desigual, como dice don Bernardo. Déjame, acá estoy. Ok, lo que me queda revisar es justamente si es que el intercambiador de calor o el serpentín que viene incorporado en el estanque va a ser suficiente o no para considerarlo y para que cumpla los criterios de diseño. Les recuerdo que nosotros tenemos que tener bien siempre en consideración. No, nadie la cachó, don Andrés. Como estamos en cuarentena, nadie se pudo lanzar ok, bueno, al abordaje, muchachos, no sé si... Bueno, otro día vamos en alguna de las clases de sistemas termosolares fotovoltaicos vamos a hablar del combate naval de Iquique. Muy bien. Yo les había dicho que cuando tenemos intercambiadores internos, deberíamos verificar que la superficie de intercambio, ¿sí?, esté comprendida entre 1/3 del área de captación, ¿cierto? Y entre un cuarto del área de captación. Eso es el criterio de dimensionamiento para saber si efectivamente la superficie de intercambiador de calor interno del serpentín tiene o no tiene las características necesarias para hacer un funcionamiento, tener un funcionamiento óptimo por parte del sistema solar térmico. Y cuando teníamos los intercambiadores de calor externos, decíamos que la potencia de ese intercambiador de calor interno era o debía ser de 525 veces el área de captación, ¿cierto? Multiplicado, o sea, 525 veces por el área de captación, el área total de captación, considerando las áreas de apertura. Ahora, para efectos de dimensionamiento, usted considera, obviamente, que si aquí tenemos un intercambiador de calor externo, vamos a tener que, aquí tenemos el colector solar, ¿cierto? Aquí está la bombita, ahí, y aquí tenemos el estanque de acumulación, ¿cierto? Ahí está el estanque de acumulación, aquí tenemos otra bombita, ¿cierto? Tenemos que, para todos los efectos de dimensionamiento y la simulación que hacemos del intercambiador de calor que mandemos a construir, va a ser considerando que acá tengo 50 grados, aquí tengo 40, perdón, aquí tengo 50 grados y aquí tengo 40, es decir, 40 grados. Es decir, desde los colectores está llegando un fluido calorportador a 50 grados y desde el estanque de acumulación el agua está a 40 grados. Esos son los datos de los inputs que yo le doy al diseñador, al proveedor de los intercambiadores de calor, y él en base a esto me va a poder calcular cuál es la eficiencia de intercambio que tiene la máquina que él vende. ¿Okay? El intercambiador de calor que él vende. Y en ese caso nosotros deberíamos siempre considerar eficiencias de como mínimo un 40% de rendimiento, es decir, que haya un porcentaje de transferencia desde el circuito primario al circuito secundario de al menos un 40%. ¿Bien? Pero este no va a ser el caso de hoy. ¿Por qué? Porque en el caso de hoy vamos a trabajar con un intercambiador de calor interno, ¿ya? Porque es un sistema chico. Les recuerdo que generalmente aquellos estanques de acumulación que tienen intercambiadores más o menos, o sea, que tienen volúmenes de 700 litros, hasta 1000 litros probablemente, ya van a tener hasta ahí solamente intercambiadores internos, pero ya todos los estanques que tengan más acumulación o más volumen, estoy hablando por ejemplo de 1000, 1200, 2000, 4000 litros, vamos a tener que considerar intercambiadores externos, ¿ya? Así que, pero como este no es el caso, este es un estanque chiquitito, voy a comprobar efectivamente a cuál corresponde la superficie de intercambio que efectivamente, o si esa superficie de intercambio, es decir, el serpentín, los metros cuadrados de serpentín están de acuerdo a los criterios de diseño. Y los criterios de diseño son los que les acabo de indicar acá. Bien, entonces tengo un área de captación, en este caso son 4 metros cuadrados. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente, 1/3, ¿cierto?, por 4 metros cuadrados, y voy a decir 1/4 de 4 metros cuadrados. Por lo tanto, si ustedes se fijan, estos valores me dan, en este caso me da 4, a ver, 4 dividido en 3, ¿cuánto es, amigos? 4 dividido en 3 igual a 1,33. Esto me da 1,33, ¿sí?, metro cuadrado. Y acá me da 1, porque el 4 con el 4, 1 y 1 metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Esta relación o esta verificación de 1/3 por la superficie de intercambio y 1/4 de superficie de intercambio. Que el área que tenga este serpentín debería ser un valor que esté comprendido
entre esto, o sea, que al menos tenga 1 metro cuadrado de superficie y ojalá, ¿cierto? Tenga, o sea, mientras más obviamente mejor, pero de todas maneras como mínimo este intercambio debería, o este intercambiador de calor debería tener 1 metro cuadrado. Y si me voy a los requerimientos del problema que estamos desarrollando, ustedes van a poder darse cuenta que se escogerá entonces, aquí dice, un acumulador de 300 litros y tiene un intercambiador, aquí les voy a destacar justamente lo que tienen que leer. Ahí está. Ustedes se fijan, la especificación se detalla que la superficie de intercambio es de 1,3 metros cuadrados. Por lo tanto, les pregunto, ¿este intercambiador cumple los requerimientos de diseño, sí o no? Sí, los cumple. ¿Ya? Si hubiese tenido, por ejemplo, Ricardo, una superficie de 0,8 metros cuadrados, ahí claramente yo lo que tendría que haber hecho es elegir otros tanques de acumulación con un serpentín que sea o que tenga más metros cuadrados. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Perfecto. Ok. Bien. Esto, si ustedes se fijan, chicos, está todo desarrollado acá. ¿Sí? Yo lo que pasa es que estoy explicándolo, para que usted lo entienda y esto le quede como material de estudio. Así que quiero muchas visitas en mi canal de YouTube. Suscríbase y sígame para más energías renovables. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente etapa, que es la selección del fluido caloportador. Yo les había dicho, ¿cierto?, que, y conforme se establece el decreto 331, en realidad, no 311, que es el reglamento de la franquicia tributaria de sistemas solares térmicos, dice claramente, ¿ya?, que debo considerar un fluido caloportador que tenga, ¿cierto?, o que sea capaz de soportar 5 grados menos de la mínima histórica. 5 grados menos de la mínima histórica. En este caso, este ejercicio estaba hecho en Pudahuel, por lo tanto en Santiago Centro, y en Santiago Centro, conforme al mismo reglamento de la franquicia tributaria, me dicen que la mínima histórica es de menos 6,8. ¿De dónde sale esto? Usted se va al reglamento, busca, y en uno de los anexos, ahí le va a aparecer específicamente cuáles son las mínimas históricas en las distintas ciudades del país. No salen todas, pero bueno, usted sabe que aquellas en que no aparezca la mínima histórica, usted puede considerar perfectamente menos 5 o menos 6, o sea, usted sabe que es muy difícil tener de todas maneras esa temperatura. ¿Ok? Entonces, como yo tengo, si ustedes se fijan, una temperatura mínima histórica de menos 6,8, lo que voy a hacer es menos 6,8, menos 6,9, menos 6,10, nada que ver, hombre. Menos 6,8, menos 7,8, menos 8,8, menos 9,8, menos 10,8. Espera. Menos 6,8, menos 7,8, menos 8,8, menos 9,8, menos 10,8, menos... Ve don David, que justo me habló y perdí la cuenta. Menos 6,8, menos 7,8, menos 8,8, menos 9,8, menos... Gracias, don Ricardo, menos 12,8, menos mal, no, menos 11, hombre. 6 más 5, ¿cuánto es? 11, es 11,8. Por eso yo aquí voy a utilizar o voy a dimensionar este fluido caloportador considerando los 12 grados bajo cero. ¿Ok? 11,8, muy bien, don Charles. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa selección? Yo les puse acá este monito. Este monito lo que hace es relacionar, si ustedes se fijan, cuál es la concentración de propilenglicol que deberían tener para que su mezcla anticongelante aguante o resista estas distintas temperaturas de congelamiento. Entonces, el truco que yo le digo, póngase aquí si ustedes se fijan, se marca la imagen, usted aquí le pone copiar la imagen, después se da a un PowerPoint. Si no tiene PowerPoint, usted sabe que Google se lo regala. Voy aquí a... Ok, entonces, si ustedes se fijan acá, lo que voy a hacer es pegar esta imagen. Ahí está, la pegué. Me fue el chancho, perdón. Ahí. Ok, ahí todos pueden ver la imagen. Entonces voy a poner acá en insertar una forma, y en formas voy a insertar una rayita, que esté derechita ahí, eso. Le voy a subir un poquito el grosor. Contorno, ahí grosor, lo voy a subir un poquito para que se note más, ahí, perfecto, le voy a cambiar el color a naranjito, no, mejora. ¿Qué color le gusta? ¿Los azules? No, muy malo los azules. Ya, voy a copiar, control C, control V, aquí genero otra línea. Entonces, ¿cómo voy a utilizar esta tablita? Entonces me voy acá, ¿qué temperatura tengo que aguantar? ¿Qué temperatura tengo que aguantar?
menos 12, por lo tanto el menos 12, si aquí está, si ustedes se fijan, menos 12,5, por lo tanto el 12 está como por ahí mismo, ¿cierto? Entonces lo que hago con la otra rayita que ya creé, me voy al propilenglicol, ustedes se fijan, y más o menos me da que, o sea, lo que tengo que hacer es, con la temperatura mínima histórica acá, me voy a la franja del propilenglicol, bajo, y aquí me da una concentración en peso de más o menos el 30%. ¿Ok? De propilenglicol. Entonces necesito una mezcla que sea capaz de tener un 30% de propilenglicol como composición. Ahora, ¿qué es lo que me dice acá el...? Sí, bueno, más o menos un 30%. Se entiende cómo se usa el gráfico, ¿verdad? Entonces usted después se puede ir a ANGO, se puede ir a Fluxolar, se puede ir a Químicas Industriales o de Químicas América, no sé cómo se llama. Hay un montón de tiendas como Plus que venden, ¿cierto? Estas mezclas anticongelantes que son botellines que venden en un determinado volumen. Si ustedes se fijan, los colores son porque se necesitan colores distintos para saber cuál es el porcentaje de propilenglicol, pero esto es, como les digo, tremendamente sencillo. ¿Bien? Ok. Ok, sigamos. Bien. El diseño del circuito hidráulico. ¿Ya? En el diseño del circuito hidráulico se van a tener en cuenta los siguientes dispositivos, en este caso las tuberías o cañerías, estamos usando, las bombas de circulación o el electrocirculador y el vaso de expansión. Entonces, lo que vamos a partir haciendo es el diseño de las cañerías. ¿Bien? ¿Y cómo hacemos el diseño de estas cañerías? Si ustedes se fijan, lo primero que tengo que hacer es calcular cuál es el caudal recomendado de los colectores. El caudal recomendado, si ustedes se fijan, de cada colector era ese, 2,4. Ese es un criterio de diseño. Ahora, ¿cuál era el criterio o el que habíamos calculado nosotros en base a esta ficha? ¿Se acuerdan, no? Nos daba como 2,42 en base a este flow rate. ¿Se acuerdan o no? Que andaba como 2,42 más o menos. ¿Sí? No me acuerdo bien, pero era un valor que está en ese rango. Entonces, cuando usted le dicen, por ejemplo, oye, que el fluido o el caudal recomendado, por ejemplo, del sistema solar térmico es, no sé, de 8 litros por minuto. ¿Cachai? 8 litros por minuto, tú cachai que eso está mal, ¿no? Porque está como fuera de rango. ¿Ya? Ok. Entonces, perfecto. Gracias, Romina. Entonces, lo que vamos a hacer acá, si ustedes se fijan, y aquí voy a aplicar lo que me decía Jairo, lo que me decía Fabián. Profesor, usted, este caudal recomendado, o el caudal recomendado que usted puede calcular acá, es cuando el fluido es agua, ¿cierto? Pero nosotros, profesor, no estamos usando agua. Nosotros lo que estamos usando es, ¿qué cosa? Es un fluido que tiene, obviamente, un fluido que tiene un comportamiento distinto al agua. ¿Por qué? Porque es agua más un anticongelante. Entonces, lo que yo tengo que hacer para corregir ese caudal recomendado, otra viscosidad, otro calor específico, otra densidad, otro todo, don Ricardo. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder hacer esa corrección es justamente, ¿qué cosa? Dividir, acá, fíjense acá, dividir el caudal recomendado por el calor específico de la mezcla anticongelante. Voy a esperar a que se aparezca eso negro. Si ustedes, como ven ahí, lo que está destacado con amarillo, lo que hacen es dividir el caudal recomendado, en este caso 2,4, cuando es agua, por el calor específico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como este fluido tiene un calor específico menor al agua, ¿ok? Necesito un caudal mayor para compensar ese calor específico menor. ¿Me sigue? ¿Sí? Y por ende mi caudal nuevo no va a ser 2,4, sino que va a ser 2,55, en este caso litros por minuto. Ahora, profesor, ¿de dónde saco valor? Ah, pero muy bien, yo voy a aprovecharme de don Samuel. Ah, muy bien, don Jairo. Muy buena pregunta. La verdad es que yo le iba a decir a usted que me lo preguntara, pero usted se adelantó, así que, bueno, da lo mismo. Voy a aprovecharme de una información que me mandó Samuel Belegar, que está aquí conectado, así que, Sami, muchas gracias por haberme enviado esta ficha. No está conectado, sí está conectado. Este es un fluido caloportador, el Typhocore, que lo vende Fluxolar. Corrígeme, Sami, lo viste en Fluxolar, ¿o no? ¿Sí? Bueno, en Fluxolar, perfecto. La empresa de don David Rau. ¿Qué más tenemos acá? Ok, si ustedes se fijan, acá esta es la ficha técnica donde militó usted justamente don Roberto y don Rodrigo también, dos alumnos caídos en batalla. Pero bueno,
si ustedes se fijan, acá yo tengo la ficha técnica de este fluido caloportador. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, cuando tengo, obviamente, si ustedes se fijan, cuando tengo estos datos, yo me voy acá y busco ficha técnica, y fíjate, me va a dar, ¿cierto?, las propiedades del Typhocore LS, este modelo, entre comillas, y fíjate, acá tengo la densidad, tengo el calor específico, tengo la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, y tengo el coeficiente de expansión, ¿cierto?, y la presión de vapor de este fluido, que son valores que me van a servir para hacer dimensionamiento. Lo que quiero mostrarles, chicos, es que estos valores sí existen, ¿ok? Estos valores sí existen, y usted tiene que pedirle las fichas técnicas al proveedor, si el proveedor, en el caso que el proveedor no las publique, ¿bien? Entonces, ¿de dónde sacaron los valores? Sí, pues fallan. Estos valores, obviamente, el proveedor, en este caso el fabricante, tiene que ensayar y entregar todas las características técnicas del producto. ¿Sí? Es como cuando tú compras un remedio. Cuando tú compras un remedio, tú sabes cuál es la composición de ese remedio y qué componentes tiene, ¿o no? ¿Sí? Una cosa que, bueno, usted probablemente nunca lo lee, pero sí eso tiene que entregártelo. Ok, entonces cuando aquí me hablan, por ejemplo, de el calor específico, yo les dije, ustedes lo que tienen que hacer es dividir el caudal cuando el fluido es agua por el calor específico, ¿ok? Pero ojo, aquí hay algo re importante. ¿Qué temperatura? Fíjate, ya te lo voy a mostrar, pero generalmente vamos el de 20 grados, que es donde está acá. Fíjate que el calor específico... espérame. Déjame buscar si ese dato estaba, si mal no me equivoco. Ahí está. Si tú te fijas, el calor específico de la mezcla, ¿cierto? Es de temperatura de consumo, y con esa proporción de peso, el calor específico de la mezcla es de... ¿Alguien sabe cómo sacar esta cuestión negra? Ahí, muy bien. A 45 grados es 0.94, Jairo. Entonces, para seguir, obviamente, la recomendación, me voy aquí a la ficha de este colector y me voy aquí a 45. No está el 45, entonces puedo usar, la verdad, el 50 o el 40, no es tan del todo relevante. ¿Ok? Voy a quedarme, por ejemplo, con el 40 en este caso, y voy a considerar que el calor específico de la mezcla anticongelante es 3680. ¿Qué cosa? Kilojoules por kilogramo por grado Kelvin. Entonces voy a abrir un Excel, porque lo que tengo que hacer, ustedes se fijan, es expresar ese calor específico en unidades distintas. Ok, entonces, ¿qué es lo que me dice el fabricante? El fabricante me dice que a 40 grados tengo 3680. 3680. 680. ¿Qué cosa? Kilojoules por kilogramo Kelvin. Kilojoules partido por kilojoules partido por kilogramo, y dale con las mayúsculas, kilogramo Kelvin. Y yo tengo que pasarlo a ¿qué unidad? Si ustedes se fijan, a kilocalorías por kilogramo. ¿Sí? Kilocalorías por kilogramo Celsius. O Kelvin, da lo mismo. ¿Ok? Les recuerdo que es un grado de temperatura, independiente en la escala donde esté. Si es una escala absoluta, una escala relativa. ¿Ok? Eso tuvieron que haberlo visto probablemente con el profesor Álvaro, o con el profesor que les haya hecho el primer curso de termodinámica. ¿Bien? Entonces tengo que pasarlo desde 3000 a kilogramo a ¿qué unidad? A kilocaloría por kilogramo Kelvin. ¿Cierto? Por ende, lo que tengo que hacer es directamente buscar... Por Dios. Buscar desde kilojoules. ¿Qué unidad tenía, hombre? Kilojoules a kilocalorías. Ahí está. Y yo sé entonces que voy a hacerlo para que quede bien clarito. Si usted se fija, ¿cuántos? 3680, 3680 kilojoules a kilocalorías. Y los convierto y que tengo 878. Dame un segundito. Kilojoules a kilocalorías. Déjame ver si es que están bien las unidades. Dame un segundo. Por kilogramo.
ok, denme un segundito. Esto es 3.6. 3.680. 3.680. Ahí me da 0,87. Fíjense aquí la sutileza de esto. Yo usé aquí 3680, pero esto no era 3680, esto era 3.680. ¿Y por qué me di cuenta? Me di cuenta porque cuando hice la conversión y puse aquí 3680, me dio que el calor específico en kilocalorías era 878 y el rango, ¿cierto?, de valores que yo esperaba era un rango que fuera más o menos entre 0 y 1. ¿Y cómo si entre 0 y 1 me está dando 878? Algo malo hay, ¿o no? Entonces, eso es lo que usted va aprendiendo con el tiempo, querido amigo. Usted lo que va aprendiendo es a darse cuenta y a rozar los resultados y darse cuenta que son resultados que están malos. Entonces, claramente, aquí se me dispara una alerta y yo digo, ¿cuál es el problema, Juan Pablo? Que ese punto no es un segundo punto de miles, porque los miles, fíjate en esta ficha, no tienen puntos. Los que tienen puntos son los decimales, por lo tanto, aquí claramente, esto era, en 40 grados, esto era un punto decimal. Y cuando hago esa corrección, y le pongo aquí el punto decimal y convierto, me da que el calor específico es 0,87, o sea, 0,88 voy a poner acá, 0,88. 0,88. Entonces, en este caso, cuando usted quiere, mire nuevamente al ejemplo, en este caso no dividiríamos el caudal recomendado cuando es agua, ¿cierto? Por el 0,94, porque nuestro calor específico, el calor específico de nuestra mezcla, no es 0,94, sino que es 0,88. ¿Se entiende lo que hice? ¿Queda clara esa moraleja, chicos, de esto que me acaba de pasar? Sí, esto no se trata de saberse las cosas de memoria. Yo no me sé las cosas de memoria. Cuando uno sabe realmente cómo hacer y qué es lo que tiene que hacer, si usted te fijas, da lo mismo que te pongan otras unidades, da lo mismo que se te pongan esta... Justamente, Ricardo, esto es pura práctica. O sea, yo llevo, ¿cuánto? 11 años en esto. Entonces, claro, usted dirá, profe, pero es que usted lleva mucho tiempo. Sí, pero bueno, en algún momento partí. Y es lo que estoy pidiéndole a usted ahora, que se atreva a partir. Hoy día tuvimos un conversatorio súper interesante con un alumno, les voy a mandar después el link para que motívense, chicos. No sé si hoy día pudieron meterse directamente a ese conversatorio que hicimos, si no les voy a dejar el video, pero es importante que lo revisen. La verdad es que es súper inspirador. Bien, sigamos entonces. De hecho, había uno a las 7:30, pero obviamente yo no pude estar ahí con ustedes, porque teníamos que ver base que era muy importante. Bien, entonces con esto nosotros hacemos el cálculo de el nuevo caudal que vamos a necesitar para nuestro sistema solar térmico cuando el fluido no es agua, ¿ok? Por ende, si yo divido aquí en este caso 2.4, lo divido por 0.94, esto me va a quedar 2,55. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el 2,4 litros por minuto y el 2,55 litros por minuto? El 2,4 es el caudal que yo debería considerar cuando el fluido es agua. Pero como en este caso el fluido no es agua, yo lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es ver qué cantidad de fluido necesito, considerando que esta mezcla anticongelante es una mezcla de calor específico menor. ¿Me entiende? ¿Sí? Y es por eso justamente que yo tengo un caudal recomendado que es nuevo y que es más alto. Bien. Las dudas me las van escribiendo, por favor. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es proceder con el cálculo de el diámetro interior de las cañerías. Eso es lo que estoy calculando, ¿sí? Les recuerdo que eso era lo que nos tocaba hacer ahora, calcular cuánto es el diámetro interior de las cañerías. Y el diámetro interior de las cañerías, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, se calcula como J. J es un factor adimensional, en este caso 2,2 para tuberías metálicas, que es el que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a usar justamente una tubería de cobre tipo L. Bien, y entonces el diámetro interior de la cañería en centímetros, eso es súper importante, chicos, esa es la unidad del diámetro que sale cuando aplicamos esta fórmula. Entonces el diámetro interior va a ser igual a J por Q, y el caudal es el caudal que usted calculó acá, ¿cierto?, elevado a 0,35. Ahora, es importante
es importante que usted pase el caudal, porque nosotros tenemos el caudal en litros por minuto, ¿o no? Entonces aquí hay que pasarlo a metros cúbicos por hora. ¿Y cómo hacemos eso? Yo tengo caudal entonces de 2,55, voy a irme acá, 2,55 litros por minuto. Bien, voy a poner acá el litro y acá el minuto, litros por minuto, y eso tengo que pasarlo a metros cúbicos por hora, metros cúbicos por hora. Entonces, ¿cómo hago este cuento? Yo sé que en 1000 litros, yo sé que hay 1 metro cúbico, ¿o no? Sí, para las tuberías metálicas en general, bueno. ¿Ok? Y que en cuanto de minutos, y tengo que pasarlo a hora, y ahora me tiene que quedar abajo, por lo tanto yo sé que hay 3600, no, hay 60 minutos en 1 hora. Por lo tanto, si yo multiplico esto, lo multiplico así, el minuto, este minuto que está acá, se me va a ir con ese minuto. ¿Sí o no? Por lo tanto, este se va, se va. Después, este litro que está acá, se me va a ir con ese litro. ¿Ok? Por lo tanto, este se va y se va. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Metros cúbicos arriba y hora abajo, que es la unidad que yo quiero. Entonces, lo que me falta solamente hacer es multiplicar el 2.55, perdón, esto dividirlo por la multiplicación entre 1000. Perdón. Es eso por 60, que es el que está bajito, estos dos que están multiplicados, y esto lo divido por los 1000, que son los 1000 asociados a eso. Y esto me da 1,0153. Vamos a ver el resultado. ¿Cuánto me da acá? 0,36 metros cúbicos por hora. Metros cúbicos por hora y litros por minuto. Perdí. ¿Algún error cometí acá? Denme un segundito. 2,55. Esto era, déjame volver acá a las unidades. Viste que solo usa solo. A ver, ¿qué es lo que me equivoqué acá? Yo dije que en 1 metro cúbico hay 1000 litros. ¿Sí? Y que 60 minutos hay en 1 hora, ¿o no? No, estaba bien. Súper leso, perdonen chicos. Claro, este caudal recomendado, este es el caudal recomendado, va a estar en metros cúbicos hora. Sí, pero metros cúbicos partido por hora. Pero este caudal es el de un colector. ¿Y cuántos colectores tengo? En la tubería principal, es decir, son 2, por tanto va a ser 0,153 multiplicado por este más S, ¿ok? Por 2. Y aquí aparece este 0,306, que es el 0,306 que usted puede ver justamente ahí. ¿Ve? 2,55 litros por minuto, lo multiplico aquí por 2, y eso me va a dar 5,1 litros por minuto. Y 5,1 litros por minuto corresponden a 0,306 metros cúbicos por hora. Entonces, una vez que revisa después el video, Brandon, porque es una conversión de unidades. Aquí lo que hay que hacer justamente es convertir desde los litros por minuto, los 5,1 litros por minuto. ¿De dónde salen los 5,1 litros por minuto? De los 2,55, ¿cierto? Que es el caudal recomendado para un colector, cuando ese colector lleva propilenglicol, ¿cierto? Por 2, y eso pasado a metros cúbicos por hora nos va a dar ese valor. ¿Por qué lo estamos convirtiendo a metros cúbicos por hora? Porque esta fórmula que ustedes pueden ver acá, esta fórmula dice que el diámetro interior en centímetros va a ser igual al caudal, cuando el caudal en metros cúbicos por hora, y multiplicado por, o elevado a 0,35, y esto por J. Entonces voy a hacer rápidamente en mi supercalculadora Casio. Le quiero dar un saludo a Casio por auspiciarme con esta maravillosa calculadora científica. ¿Qué tengo acá entonces? Voy a tener 2.2 multiplicado por el Q, en este caso es 0,306, 0.306, ¿sí? Y esto elevado a, tengo que poner acá, ahí, elevado a 0,35, 0.35. Eso, si ustedes se fijan, me da 1.45. ¿Qué es 1.45? 1.45 centímetros. Por eso, si nosotros lo pasamos y lo aproximamos a milímetros, ¿qué hago para pasar de milímetros, de centímetros a milímetros?
¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por 100. Si multiplico aquí por 100, esto me da... ¿Cómo por 100, hombre? No, a ver. Sí, pues son milímetros, ¿ya? Yo tenía 1.45 centímetros, ¿cierto? Por ende, para pasar a milímetros, lo que tengo que hacer es multiplicar por 10 nomás, po. Por 10 nomás. ¿Ok? Y ahí me da los 14,5 milímetros. Aquí se aproximó a 15, pero en realidad, si ustedes se fijan, lo que tenemos acá es que vamos a utilizar un diámetro interior de 16 milímetros. En ese contexto, yo les recomiendo, chicos, que ustedes puedan ir acá en el ABA, en la sesión 11, la semana 11, yo les dejé una guía de dimensionamiento EST parte 2, que es una guía que ustedes deben haber hecho, y fíjense que aquí tenemos los diámetros efectivos. ¿Ya? Ahí ustedes podrían efectivamente saber y conocer cuáles son estos diámetros que son los que salen de la fórmula. ¿Bien? Ok. Me preguntan acá, Sebastián Campos me dice, profesor, ¿qué significa la J? La J es un factor que tiene que ver principalmente con el comportamiento de la cañería y con la rugosidad que ésta tiene. ¿Ya? Por eso se utiliza, es una constante que sale y que está referida o está calculada para tuberías metálicas y para tuberías plásticas. Solamente eso, Sebastián. ¿Ok? ¿Queda más o menos claro lo que he hecho? Perfecto. Entonces, acá, en este material, o en esta tabla que le dejo acá, a ver, ¿dónde está? Acá, usted tiene el diámetro nominal en pulgadas, tiene el diámetro nominal, por ejemplo, una cañería de media pulgada, tiene un diámetro efectivo de 5,8 y tiene un espesor de pared de tanto, ¿cierto? Por lo tanto, usted para calcular el diámetro interior, lo que tiene que hacer es restar 2 veces el espesor de pared. ¿Bien? Ok. Eso lo hicieron también en el curso anterior. Sigamos. ¿Va quedando claro o no? ¿Está muy difícil? Ojalá, espero que no, porque ahora sí que se va a poner un poquito más difícil. Sí, esto es largo, Ricardo, pero es parte de. O sea, pero después es fácil con la práctica, no es uno haciendo varias cosas más simples después. Ok, súper. Entonces, voy a terminar con esta lámina, vamos a hacer un break chiquitito y continuamos, ¿ok? Para parar la grabación, la idea es que podamos no colapsarnos. Yo sé que cuesta mantener tanto rato la atención y quiero tenerlos relajados para poder terminar lo que viene, ¿ok? Súper. Sebastián, lo que tú me estabas preguntando, este diámetro interior que tú te fijas acá, el diámetro interior que estás calculando, es un diámetro que va a estar, porque fíjate que acá tengo la tabla de medidas del cobre tipo L, ¿ya? El cobre tipo L, si tú te fijas, tiene un diámetro, aquí te dan el diámetro exterior y te dan el espesor de la pared. Por ende, tú esos 3,8 pulgadas las llevas a milímetros y le tienes que restar 2 veces el espesor de pared para saber cuál es el diámetro interno. ¿Ok? Lo que yo estoy haciendo aquí, Sebastián, es básicamente esto. Te recuerdo que si aquí tengo una cañería, acá, ¿cierto? Aquí está la cañería y aquí está... Bueno, sí, más o menos. Este es el diámetro interno. Esto es lo que tú estás calculando. ¿Ok? Lo que calculas cuando dices diámetro interno, ¿cierto? Va a ser J multiplicado por el caudal, 0,35. Ese diámetro interno es esto, Sebastián. Por ende, en las tablas lo que te van a dar justamente es el diámetro externo, que es ese diámetro. ¿Ok? Este es el diámetro externo. Por ende, ¿cómo yo determino el diámetro externo? El diámetro externo, o el diámetro interno, perdón, el diámetro interno va a ser igual a ¿qué cosa? A el diámetro externo, perdón, hoy se me salió, menos, ¿qué cosa? Veces el espesor de pared. Aquí me refiero con el espesor de pared este, ¿sí? Ahí tengo un espesor de pared y ahí tengo otro espesor de pared. ¿Se entiende? Por ende, cuando tú tienes el diámetro exterior, tú lo que tienes es todo esto. Pero yo lo que necesito para esto es, para calcular el diámetro interior, es solamente esa medida. ¿Ok?
Bien, voy a avanzar en eso. A ver, me están diciendo, por ejemplo, con media pulgada. Con media pulgada, conforme a la tabla que les acabo de mostrar, tengo media pulgada nominal, ¿cierto? Media pulgada nominal, según esa tabla, me dice que tengo un diámetro exterior en pulgada, un diámetro exterior de ¿cuánto? 5 octavos pulgadas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos son 5 octavos de pulgada? 5 dividido, déjame igual calcularlo por si acaso. 5 lo divido en 8, 5 dividido en 8 va a ser igual a 0.625 pulgadas, 0.625 pulgadas, ¿ok? Yo sé que 0.625, si me voy a convertir desde milímetros a pulgadas, yo sé que al revés, de pulgada a milímetro, pulgada, estoy buscando en Google un convertidor para saber que efectivamente 0.625, 0.625, 0.625 me da 15,85. Roberto, ojo con eso, el diámetro exterior de una cañería de media pulgada va a ser 15,88 milímetros, ¿ok? Pero ese es el diámetro exterior. Yo lo que necesito saber es el diámetro interior. Entonces, ¿cuál va a ser el diámetro interior? El diámetro interior va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual al diámetro exterior, a 15,8 milímetros, menos 2 veces el espesor de pared. Y el espesor de pared de esa cañería de tipo L, déjenme mirar el ejercicio. El espesor de pared de una cañería de media es de 1,02 milímetros. ¿Ok? Va a ser 2 por 1,02 milímetros. Por lo tanto, si ustedes se fijan, cuando yo hago esa resta, me da que una cañería de media pulgada en realidad tiene un diámetro interior de, va a ser 15,8 menos 2, 15.8 menos 2 igual SD 13,8 milímetros. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Entonces, de esa forma hacemos la conversión. ¿Bien? ¿Queda más o menos claro lo que hice ahí? ¿Chicos? ¿Sí? Bueno, ahí Roberto te pude demostrar cómo trabajar. Ahora, si ustedes me preguntan, profesor, ¿de dónde saca esa información? ¿O de dónde saca esos datos? Sí, Ricardo, diámetro interior. ¿De dónde estoy sacando esos datos? Déjenme compartir. Ahí está. De esta tabla yo se las entregué dentro del material que ustedes tienen de clase. ¿Ok? Es que es otra cosa los milímetros aquí. No entiendo, Roberto, a qué te refieres. ¿Ok? Pero básicamente esa es un poco la idea. ¿Ya? Entonces yo acá lo que hicimos, si ustedes se fijan, es ¿dónde estoy? Acá. Perfecto. Me dio un diámetro interior de 15 milímetros. Yo, en este caso, porque no me acuerdo en realidad para este ejemplo qué tipo de cañería utilicé. Pero bueno, se consideró un diámetro interior de 16 milímetros que estaba disponible en el mercado. O sea, se utilizó una cañería más grande. ¿Bien? Ahora, si ustedes fijan, una vez que ya determino el diámetro de la cañería que voy a usar, y ese diámetro va a depender principalmente del caudal, ¿ok? Y del factor que si es de tuberías metálicas o tuberías de plástico, lo que tengo que hacer finalmente es comprobar los requerimientos de diseño. ¿Cuáles son esos requerimientos de diseño? Ahí me dijeron siempre que la velocidad de circulación del líquido siempre tiene que ser inferior a 1,5 metros por segundo, ¿ok? Y que las pérdidas de carga por metro lineal del tubo no deben superar las 40 o los 40 milímetros columna de agua. ¿Ya? Y esas son las comprobaciones que tenemos que hacer para poder saber si es que ese diámetro de cañería, es adecuado o no para mover este fluido o para considerarlo dentro del circuito primario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es comprobar y medir cuál es la velocidad que va a tener este fluido, o sea, estos
este caudal, cuál es la velocidad que va a tener ese caudal de 0,306 metros cúbicos por hora en una cañería de 16 milímetros. Y cuando yo descubra eso, tengo que verificar que la velocidad de circulación es menor a 1,5 metros por segundo y que las pérdidas de carga por metro lineal en esa cañería no deben superar los 40 milímetros columna de agua. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión de este tutorial. Bien, así que los espero justamente en esa segunda